Un santo para cada día. «28 de agosto, San Agustín, obispo y doctor de la Iglesia, año 430. Agustín significa consagrado, bendecido. Agustinus era un diminutivo de Augustus, o sea, un pequeño consagrado, un pequeño bendecido. Nuestro santo resultó ser muy bendecido por Dios, muy consagrado a la divinidad, pero nada pequeño, sino más bien un gigante en el espíritu. San Agustín ha sido uno de los santos más famosos en la Iglesia católica. Después de Jesucristo y de San Pablo, es difícil encontrar un líder espiritual que haya logrado ejercer más influencia entre los católicos que este enorme santo. Su inteligencia era sencillamente asombrosa, probablemente no superada por ningún otro obispo o sacerdote o doctor. Su facilidad de palabra ha sido celebrada por gentes de todos los países en muchos siglos. Su sabiduría era portentosa. De los 400 sermones que dejó escritos, han sacado y seguirán sacando material precioso para sus enseñanzas, los maestros de religión en todos los tiempos. Nació en Tagaste, norte de África, en el año 354. Su padre Patricio era pagano, de temperamento violento. Su madre Mónica, fervorosa católica, era una gran santa. Tenía un hermano llamado Navigio, gran amigo suyo durante toda la vida, y una hermana que fue la primera religiosa en África y para la cual el santo escribió la famosísima regla para las religiosas, en la cual se han basado los fundadores de comunidades en todo el mundo para redactar las reglas para sus congregaciones religiosas. De niño era supremamente inquieto, y aunque poseía una inteligencia envidiable y una memoria portentosa, tenían que castigarlo con azotes para que estudiara, porque lo único que le gustaba era jugar y divertirse. Sus padres lo enviaron a estudiar a Cartago, que era la ciudad más grande de la región, pero en el colegio se dejó llevar por los malos ejemplos, y su comportamiento no fue nada santo. Eso sí, en las lecciones llegó a ser el número 1 y en las declamaciones el que más sobresalía. En las discusiones académicas era admirablemente invencible. Cuando Agustín se convirtió al catolicismo, escribió el libro llamado Confesiones, que lo ha hecho famoso en todo el mundo. Su lectura ha sido de la delicia de millones de lectores en muchos países por muchos siglos. Él comentaba que a la gente le agrada leer este escrito porque cada cual goza conociendo los defectos ajenos, pero no se esmera por corregir los propios. La lectura de las Confesiones de San Agustín ha convertido a muchos pecadores. Por ejemplo, Santa Teresa cambió totalmente de comportamiento al leer tan bellas páginas. Cuando joven tuvo una grave enfermedad y ante el temor de la muerte se hizo instruir en la religión católica y se propuso hacerse bautizar. Pero apenas recobró la salud, se le olvidaron los buenos propósitos y siguió siendo pagano. Más tarde criticará fuertemente a los que dejan para bautizarse cuando ya son de bastantes años, para poder seguir pecando más tranquilamente. Luego leyó una obra que le hizo un gran bien y fue el Hortensio de Cicerón. Este precioso libro lo convenció de que cada cual vale más por lo que es y por lo que piensa que por lo que tiene. Al terminar sus estudios en Cartago volvió a su tierra, Tagaste, pero Mónica no pudo aceptar de ninguna manera que su hijo viviera en unión libre, y además a la Santa Madre le causaba horror las herejías que Agustín había aprendido en la secta de los maniqueos y que andaba repitiendo, así que sin más ni más lo echó de la casa. Ella no quería ser cómplice de los errores de su hijo. Se dedicó a leer la Santa Biblia y se desilusionó porque le pareció que ese libro era demasiado sencillo y que no tenía el estilo literario de los libros mundanos, y dejó por un tiempo de leerla.
Después dirá suspirando de tristeza, porque la leía con orgullo, y por aparecer sabio, por eso no me agradaba, porque yo en esas páginas no buscaba santidad, sino vanidad, por eso me desagradaba su lectura. Oh sabiduría siempre antigua y siempre nueva, cuán tarde te he conocido. En Tagaste y en Cartago se dedicó a dar clases por 9 años con notable éxito, pero luego dispuso viajar a Roma para enseñar en esa capital. El hombre que marcó definitivamente el cambio de nuestro santo fue San Ambrosio, arzobispo de Milán, sabio famoso, líder espiritual indiscutible en la ciudad y el país, gran orador, gran escritor. Desde el principio el joven profesor se siente como deslumbrado por la sabiduría y las santidad de este gran arzobispo, y empieza a no faltar a ninguno de sus sermones, y su modo de pensar y de vivir empiezan a transformarse por completo. Agustín tiene varios amigos que lo acompañan y lo aconsejan y animan. Son Alipio, que desde joven le ha ayudado siempre, Elpidio, su hermano, y Adeodato, su hijo. Un día Romaniano le cuenta la historia de San Antonio Abad, que dejó su vida de riquezas y comodidades y se fue a un desierto a rezar y a hacer penitencia. Y Agustín exclama: todos estos se atrevieron a dejar su vida mundana y a empezar una vida de santidad, ¿y por qué yo no? ¿Qué es lo que me detiene para dar este paso? Y fue entonces cuando empezó a escuchar que en una casa vecina unos niños jugaban y repetían muchas veces esta frase: abra y lea, abra y lea. Él no recordaba haber oído nunca repetir esa frase en un juego, y consideró aquello un aviso de Dios, y abrió el primer libro que encontró a mano. Era la Santa Biblia, y allí encontró el capítulo 13 de la carta de San Pablo a los Romanos en el verso 13, y leyó lo siguiente: portémonos no como quien está en tinieblas y oscuridad, sino como quien obra a pleno día y a plena luz. Comportémonos de la manera más digna posible, nada de impurezas ni de vicios y excesos de ninguna clase. No nos dejemos dominar por la carne y sus concupiscencias. Aquello fue como un relámpago en su cerebro. Empezó a llorar y se dio cuenta de que su comportamiento hasta entonces había sido todo lo contrario de lo que Dios mandaba en sus frases que acababa de leer, y que era necesario empezar una vida totalmente nueva y distinta de la anterior. Tenía 32 años de edad. Los siguientes 40 años serán de admirable santidad, progresando cada vez más y más. Despachó hacia el África a la madre de Adeodato, y nunca más se volverá a encontrar con ella. En la Pascua del año 387, Agustín recibe solemnemente el bautismo de manos del gran arzobispo San Ambrosio. La Santa Madre no se cambiaba por nadie. Ya había logrado todo lo que anhelaba en esta vida, la conversión de su hijo. Al volver al África fue ordenado sacerdote, y el obispo Valerio de Hipona, que tenía mucha dificultad para hablar, lo nombró su predicador. Cuando Roma fue saqueada y casi destruida por los bárbaros de Genserico, los antiguos paganos decían que todos estos males habían llegado por haber dejado de rezar a los antiguos dioses paganos y por haber llegado a la religión católica. Agustín escribió entonces un nuevo libro, el más famoso después del de las Confesiones, al cual le puso por nombre La Ciudad de Dios. El año 430, el santo empezó a sentir continuas fiebres y se dio cuenta de que la muerte ya le iba a llegar. Tenía 72 años y cumplía 40 de ser fervoroso católico. El 28 de agosto del año 430 se cumplió aquella frase famosa que él había escrito: Nos has creado para ti, Señor, y nuestra alma no encontrará la verdadera paz sino cuando logre descansar en ti. Ese día descansó en la paz del Señor y fue a gozar para siempre en el cielo de la verdadera paz, la paz que nunca se va a acabar. San Agustín ruega por nosotros. Para ser santo hay que obedecer, no hay santidad sino